foro hacia una nueva institucionalidad, la propuesta de Transparencia Internacional. Agradecemos su presencia y también queremos agradecer a quienes han hecho posible la realización de este evento, el Gobierno de Canadá y la Fundación Open Society. Este foro busca presentar y discutir las propuestas específicas que hacen los capítulos americanos de Transparencia Internacional a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones diplomáticas y a las organizaciones sociales reunidos en Lima a propósito de la Cumbre de las Américas. Las propuestas están organizadas en torno a 4 dimensiones centrales que los escándalos de gran corrupción han evidenciado en los últimos años. Contrataciones públicas y ejecución de proyectos de infraestructura. Financiamiento de las campañas políticas. Sistemas de justicia y persecución de la corrupción y respuesta del sistema interamericano. Es importante resaltar que en este esfuerzo estuvieron involucrados la Secretaría General de Transparencia Internacional y los capítulos de América Latina y el Caribe. Antes de dar inicio a este foro, queremos comentarles que estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook Pro Ética Perú. Ahora vamos a dar inicio a esta jornada invitando a la señora Patricia Moreira, directora de Transparencia Internacional, quien inaugurará este evento. Patricia, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento que hemos denominado Hacia una nueva institucionalidad, la propuesta de Transparencia Internacional. Estamos en las puertas de la 8ª Cumbre de las Américas, una cumbre que es un espacio que desde su origen se ha constituido como justamente eso, un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de concertación, un espacio también donde se toman acuerdos y se toman decisiones por parte de distintos actores, involucrando a los distintos actores de nuestras respectivas sociedades. Y por eso, desde Transparencia Internacional, nos parece imprescindible, como movimiento de la sociedad civil, el estar aquí presentes, porque creemos en eso. Creemos en esos espacios comunes donde comparecen los distintos actores de la sociedad para llegar a acuerdos y llegar a soluciones frente a los principales problemas que tenemos en la actualidad. Nuestros ya 25 años de experiencia como organización de la sociedad civil nos demuestran que solo cuando somos capaces de traer a un mismo espacio a estos distintos actores se logran llegar a soluciones y a iniciativas que generan resultados y que son estables y duraderos en el tiempo. En esta ocasión, la 8ª edición de la Cumbre de las Américas lleva por título La gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Es un título breve, pero es un título contundente. Es un título que no requiere explicación, dado que las actuales circunstancias de los últimos tiempos nos dejan ya sin palabras que podamos añadir para argumentar la necesidad o la pertinencia de tratar este tema. Sin embargo, sí me parece importante resaltar algunos aspectos. Somos capaces ya de nombrar a la corrupción como tal y colocarla como título. Somos capaces de identificarla como problema, que es el primer paso que tenemos que dar para poder encontrar soluciones frente a este problema. Pero me parece incluso más importante el que somos capaces de nombrar una solución. Somos capaces de hablar de una y no otra solución. Y hablamos entonces de gobernabilidad democrática.
Y esto significa que aunque pueda haber distintas herramientas, distintas metodologías para luchar contra la corrupción, solo hay un mismo conjunto de valores y son los valores que defiende la democracia, los valores de la inclusión, de la participación, de la transparencia. Y solo aplicando esos valores conseguiremos una vez más encontrar las soluciones que nos permitan luchar contra la corrupción. Porque no olvidemos que la corrupción es una cosa de personas, es algo que afecta a las personas, a los individuos, en su día a día, en su vida, afecta a la dignidad de las personas. Y como tal, entonces, requiere de todo nuestro esfuerzo y de todo nuestro empeño. Desde Transparencia Internacional, frente a este desafío propuesto por la 8ª edición de la Cumbre de las Américas, nos pusimos a trabajar para presentar una propuesta que traemos hoy aquí para presentarles a ustedes y compartir con todos ustedes. Es una propuesta que se basa en el reconocimiento de que hay momentos en el tiempo donde se generan puntos de inflexión que requieren un cambio, requieren una acción contundente y determinada, y creemos que este es el momento. Y desde los capítulos de la región se ha trabajado intensamente basándonos en la propia experiencia que los casos recientes de corrupción en la región nos han dado. El caso de Lava Jato sigue trayendo aún en la actualidad información y sigue ofreciendo más y más implicaciones y no sabemos todavía hasta dónde nos puede llevar. Así que los capítulos de Transparencia Internacional han tomado estos ejemplos y sobre ellos se ha construido esta propuesta. Y estos ejemplos parten de algo muy básico, como es la propia financiación política, la financiación de los partidos, la financiación de las campañas, que es cualquier cosa menos transparente. Y que a partir de ahí no sabemos muy bien cómo, pero de repente nos encontramos con determinadas decisiones en cuanto a contrataciones públicas, que una vez más pueden ser cualquier cosa menos transparentes. Y una vez más siguen pasando otra serie de cuestiones y se va complicando ese entramado que se va generando. Pero entonces no encuentran soluciones ni encuentran respuestas, porque el sistema judicial que las podría llegar a resolver no actúa ni con la independencia ni con la efectividad que uno esperaría. Y estos tres elementos son sobre los que nos hemos basado para presentar esta propuesta. Todos ellos en el marco de lo que llamamos nuestra interamericanidad, si me permitís. Este factor que nos une a todos como región y que nos mueve a encontrar soluciones una vez más como región. Nuestros compañeros de los capítulos de Argentina, de Brasil, de Venezuela y de Perú, nuestro capítulo anfitrión, por supuesto, serán los que vengan ahora a presentar con mayor detalle esta propuesta en la que hemos trabajado. Por mi parte, agradecerles nuevamente la presencia y desear que sea de su interés y sobre todo que nos puedan apoyar para que podamos seguir impulsando esta propuesta en esta cumbre, así como el trabajo que venimos realizando desde hace ya varios años. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras de la señora Patricia Moreira. Y ahora queremos invitar a pasar a la periodista de Radioprogramas de Perú, Patricia del Río, y al periodista de la República, Augusto Álvarez Rodríguez, quienes tienen a su cargo la conducción del panel.
El periodista Augusto Álvarez Rodríguez no podrá quedarse durante todo el panel, solo estará una parte ya que tiene que abordar un avión próximamente. Además, queremos invitar a Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, quien tendrá a su cargo el tema financiamiento político. También a Bruno Brandao, director ejecutivo de la Asociación Transparencia e Integridad, capítulo en formación de Transparencia Internacional en Brasil, que nos acompaña con el tema contrataciones públicas. Walter Albán, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, quien tendrá a su cargo el tema fortalecimiento de la justicia. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, quien tendrá a su cargo el tema institucionalidad interamericana. Para que haya un diálogo fluido, se ha previsto que se den de 5 a 10 minutos para cada panelista y luego tendremos un diálogo de aproximadamente 40 minutos que será moderado por los periodistas. Gracias. Bien, pues bienvenidos. Patricia, ¿cómo están? Vamos con la exposición. Así lo vamos en el orden que sea. Comenzamos con financiamiento político a cargo de Pablo Secchi, director de TI Atenti. Buenas tardes. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al capítulo, a Proética, el capítulo nacional, por la organización del evento y a la gente de OECER. Bueno, me toca hablar de lo que básicamente los políticos muchas veces no quieren hablar, que es de cómo financian sus campañas, de dónde sale el dinero que los lleva al poder. Lo primero que quiero decir es que la propuesta de los capítulos de Transparencia Internacional de cara a la Cumbre de las Américas es una propuesta en cuyos 3 principales puntos están muy conectados: el tema del financiamiento de las campañas políticas con las compras y contrataciones, que muchas veces, como sabemos, y el caso de Odebrecht nos explica muy bien, es por donde se devuelve el financiamiento, ese dinero que pusieron las empresas para las campañas, vuelve por el lado de las compras y las contrataciones. Y por supuesto el tercer capítulo que Walter nos va a comentar es el tema de la justicia. Bueno, cómo se controla y cómo se sanciona específicamente a los partidos políticos una vez que se descubre que se financian ilegal o irregularmente. Para ser corto, voy a ir directamente a la propuesta de Transparencia Internacional, que toca algunos puntos. El primer punto tiene que ver con este final que yo les decía, por parte un poco de la justicia y un poco de la organización en materia electoral, que tiene que ver con, bueno, quién es el que controla y quién es el que sanciona el financiamiento de las campañas electorales. No solo el financiamiento de las campañas, también la vida ordinaria de los partidos, que muchas veces queda afuera del análisis, pero es tan importante el financiamiento de las campañas como la vida ordinaria. Y ahí lo que exigimos desde el documento es que tiene que existir un organismo autónomo e independiente. De acuerdo a cada uno de los países se verá la forma de conformar este organismo en particular. Hay algunos modelos exitosos y otros no tanto. Algunos, como el de México, que en determinado momento fue exitoso y después dejó de serlo, entonces cada uno de los países va adoptando la modalidad necesaria. Este organismo, además de ser creado, tiene que tener algo muy importante, que es un presupuesto, porque lo que sucede muchas veces en nuestros países es que se sancionan leyes, se crean organismos, pero no hay atrás un presupuesto real para que ese organismo pueda ser efectivo en particular. Tiene que ser un organismo con capacidad real de controlar y con capacidad real de castigar. Después se verá el modelo en particular, si es el mismo organismo, si es la justicia por otro lado la que debe sancionar, pero efectivamente tiene que poder morder, como decimos, no en el caso de morder como dicen los mexicanos, que el morder es la coima, sino poder morder efectivamente a aquellos que se mueven del camino honesto. Y muy especialmente, y nos ayudan mucho las noticias de estos días, un organismo adaptado a los nuevos desafíos, ¿sí?
todo lo que sospechábamos los últimos tiempos de lo que son las redes sociales, Twitter, Facebook, etc., lo vemos plasmado hoy en la realidad, con lo cual ya no puede ser un organismo vetusto que simplemente controle a partir de los informes de campaña en aquellos casos en los que los hay, sino que tiene que ser un organismo con una capacidad y con una modernidad que tiene que ver también con el presupuesto, de poder controlar todos los nuevos fenómenos de lo que es el manejo de la información en particular. Lo que exige el financiamiento de las campañas electorales es una máxima publicidad de la información. Estamos hablando del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, por parte de los periodistas. Yo no sé si ustedes conocen muchos casos de corrupción, por lo menos en mi país casi no existen casos de corrupción que hayan... No, casos de corrupción existen. Creo que metí una coma donde no la tenía que meter. Pero, si conocen casos de corrupción, que hayan sido descubiertos totalmente por la justicia. En Argentina los casos surgen casi el 90% por los periodistas y un caso muy importante también por la sociedad civil que sigue estos casos, con lo cual la máxima publicidad de la información del financiamiento que tiene que ver con los ingresos, que tiene que ver con los gastos, tiene que ser divulgados, y la ciudadanía, y los periodistas y las universidades, etcétera, tienen que poder tener acceso a esa información en particular. Lo que proponemos también es eliminar ciertas medidas restrictivas como son secreto bancario, secreto fiscal para los partidos políticos, y muy importante crear bases de datos con información actualizada sobre cómo se financian las campañas políticas, pero algo que también sucede muchas veces en nuestro país, que esta información sea histórica, que quede reflejada seguramente en la web, etcétera. Lo que pasa muchas veces es que nos muestran un ratito y esa información desaparece en poco tiempo y es muy difícil hacer un seguimiento específico de, bueno, quiénes son los que van financiando a lo largo del tiempo las campañas electorales. Una de las propuestas que también tenemos y insistimos, y quizás es la más controvertida, podría decir yo, porque hay diferentes modelos, tiene que ver con que se permita a las empresas donar a las campañas electorales. A lo largo de los últimos años algunos de nuestros países fueron hacia una restricción para que las empresas no puedan ser donantes de campañas en nuestros países. Y sucedió algo muy particular. ¿Saben quién sigue donando a las campañas electorales o quiénes son los principales financistas? Las empresas. Como lo vimos en el caso Brasil en particular, como lo estamos viendo en Argentina. Y esto lo único que produjo esta previsión fue opacidad, porque las empresas van a seguir donando, el dinero va a seguir saliendo de las empresas. Si no lo hacen en forma oscura, lo que van a utilizar son los conocidos como prestanombres, que terminan financiando las campañas en nombre de las empresas siguen vinculando. Entonces lo único que tenemos es menos información de la que deberíamos tener. Por supuesto que la propuesta nuestra incluye que existan límites, que existan límites a la duración de las campañas, que existan límites a los ingresos y a los gastos. Los límites son buenos, más allá de que cuando son demasiado restrictivos, lo que sucede siempre, lo que decimos es el dinero es líquido. Si se le pone un dique por aquí, el dinero se va para otro lado, con lo cual tampoco que los límites sean muy estrictos en particular. El anteúltimo punto que proponemos desde los capítulos de transparencia internacional tiene que ver con la utilización de recursos públicos. Y esto conocido como el fenómeno de la cancha inclinada. Podemos usar una alegoría de fútbol. A Merchi no le va a importar porque es venezolana y yo juego al béisbol. Después estamos los peruanos, los brasileños y los argentinos que vamos al mundial. Podemos hablar tranquilos. El fenómeno de cancha inclinada básicamente es el poder que tiene el Estado para influenciar en una campaña electoral, como a través de la publicidad de actos de gobierno durante la campaña, o sea, utilizando su puesto en el gobierno para hablar bien de sus candidatos, para exponer determinada política pública que les beneficia. Lo que nosotros proponemos entonces es que se regule la publicidad de los actos de gobierno, prohibir a los gobiernos contratar o comprar bienes y servicios durante la campaña electoral. Esto tiene que ser algo que no estamos muy acostumbrados en Argentina, pero políticas pensadas con antelación, presupuestadas. Bueno, a lo largo del año lo que tenemos que hacer es comprar esto, etcétera, etcétera, para no tener que comprar justo el último mes o no tener que lanzar ese plan social justo el último mes
de la campaña electoral, prohibir que se haga proselitismo desde el cargo público, prohibir la entrega y lanzamiento de planes sociales durante las campañas, como les decía, regular la distribución de pauta publicitaria, lo que se conoce como publicidad oficial. Básicamente, cuánto dinero le dan los medios el gobierno a los medios de comunicación, que es un fenómeno que creo que en casi toda Latinoamérica ha subido exponencialmente. Nosotros desde Poder Ciudadano hemos demostrado cómo sube la distribución de pauta publicitaria a medida que se acerca el día de la elección, y el día posterior a la elección esta distribución de dinero cae drásticamente también. Y regular también a aquellos candidatos que ostentan un cargo público. Si ostentan un cargo público, bueno, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer durante la campaña? Básicamente reciben dinero público para hacer su trabajo, para representarnos, y si están en campaña permanente, bueno, ¿cómo se financia esa campaña? ¿Qué es lo que están haciendo cuando ostentan el cargo público? ¿Y cómo se puede regular para que no incidan finalmente en el resultado de la elección? Y finalmente, para no excederme los 10 minutos, quizás ya me pasé. Sí, seguro. Perfecto. El último minuto hablamos de fútbol, en cuanto el último punto tiene que ver con las sanciones. Todo esto que estamos hablando, todo este tipo de regulaciones, si finalmente no tiene una sanción, si no existe ese poder morder a los dirigentes, a los responsables de campaña, a los partidos políticos, hay una gran discusión sobre ¿se puede sancionar o no? Yo creo que sí, pero quizás entre los capítulos tenemos diferentes visiones. A los candidatos en sí mismos pueden perder, por ejemplo, una banca que ha ganado un candidato que financió su campaña ilegalmente. Me parece que es una discusión totalmente válida. Y finalmente, establecer mecanismos de protección a los denunciantes de casos de corrupción en el financiamiento político, muy especialmente a aquellos que son o funcionarios públicos también o trabajan para el Estado. Nosotros recibimos muchas denuncias, por ejemplo, de empleados públicos que los obligan a hacer campaña política, y eso, si bien no se cuenta monetariamente, se cuenta desde, bueno, tenés un recurso que es público y vos lo utilizás con un fin para el cual ese empleado no fue contratado. Estas son, a grandes rasgos y rápida, la propuesta en materia de financiamiento político que tenemos en los capítulos para la cumbre de la OEA. 25 segundos. Interesante. La mayoría de las denuncias por muchos lados periodísticas, el gran caso de corrupción Lavajato no es periodístico, es judicial de la Fiscalía. Bueno, ahora le damos la palabra al señor Bruno Randau, director de Brasil. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los colegas del capítulo peruano, bello evento, muy bien organizado, los anfitriones, muchas gracias. Gracias a los colegas aquí también, siempre un gusto. Y yo vengo del país que hoy en día se expuso al mundo como sinónimo de corrupción, ¿no? Como sinónimo de gran corrupción. Y peor, el peso de un exportador de corrupción, principalmente aquí en nuestra región y también en África, lamentablemente. Y en ese proceso de exportación de corrupción teníamos, quizá ya no lo tenemos, pero tuvimos por mucho tiempo un national champion, ¿no? El campeón nacional de la exportación de la corrupción, que fue la empresa Odebrecht, que todos aquí seguramente ya conocen mucho de esa historia. Pero analizando ese fenómeno de Odebrecht y de la corrupción transnacional de las empresas brasileñas, siempre nos vino la pregunta: ¿es este el caso más grande, el más grande caso de corrupción del mundo, de la historia? Y aunque a nosotros brasileños siempre nos gusta decir que es el más grande del mundo y el más grande de la historia, el mayor del mundo, en ese caso el tema de corrupción es siempre difícil decir que es el más grande, ¿no? Porque la corrupción es un fenómeno oculto, ¿no? La corrupción que podemos medir es la corrupción que falló, ¿no? La corrupción que está ahí exitosa y funcionando bien, esa no la podemos ver, no la podemos medir.
Entonces siempre es difícil hablar de dimensiones, el caso más grande o del mundo, de la historia, pero sí se puede decir que en ese caso fue el caso más sofisticado de gran corrupción transnacional en la historia del capitalismo moderno. Eso sí se puede decir. El caso de Odebrecht es muy distinto de otros grandes casos de corrupción transnacional. Un muy buen ejemplo es el caso de Siemens, que también practicó sobornos en un número equivalente similar de países que Odebrecht. También tenía su propio departamento interno para administrar su operación criminal, sus sobornos, y tenía muchas similitudes los dos casos. Pero la gran diferencia entre esos dos grandes casos era que Siemens, en cada país que llegaba a operar, tenía su propio esquema, moldaba su esquema. Era un modelo, actuaba con diferentes agentes, con diferentes puntos de entradas, con diferentes técnicas de penetración y de pago de sobornos y extracción de ganancias ilícitas. En el caso de Odebrecht, ella desarrolló una metodología estándar. Era casi un sistema de plug and play. Era un sistema que se enchufaba en un país, empezaba a rodar con siempre los mismos canales, siempre los mismos pilares. Y eran 4 los pilares principales del sistema plug and play de corrupción de Odebrecht. El primer pilar, ese canal, era el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era la administración interna extremadamente sofisticada de ese sistema de pago de coima, y una red de empresas fantasmas que llegaban a 3 niveles de control patrimonial, para ocultar al máximo quién era el beneficio final. Era un sistema extremamente complejo y sofisticado de ocultación de los beneficiarios. Ese es el primer eje. El segundo eje, y eso se está debatiendo mucho en el actual momento en Brasil, era la actuación de los líderes políticos brasileños. La diplomacia presidencial, la promoción comercial de los líderes, el alto liderazgo de la política brasileña, abriendo puertas en los países, principalmente en los países con alineamiento ideológico, ¿no? Entonces llegaba primero ese liderazgo político. Ese era el canal 2 del sistema. El canal 3 era el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES. Ese banco se volvió tan grande en las administraciones de los últimos gobiernos que su portfolio de inversión hoy es más grande que el del Banco Mundial. Y ese banco tenía un sistema prácticamente de crédito subsidiado para financiar la exportación de la corrupción. Entonces era un canal extremadamente importante del sistema. Y el último canal eran los profesionales de marketing político, de las campañas que trabajaban en las campañas, y que no era por la creatividad, por el ingenio, el genio brasileño de creación y creatividad, no, porque es una actividad que ya venía con todo el sistema de lavado de dinero, ya tenía lá todas las engrenajes que servían fácilmente para conectarse al sistema local. Entonces esos 4 pilares formaban ese sistema plug and play que llegaba al país, enchufaba y empezaba a funcionar en cada uno de los 12 países que la empresa confesó haber pagado más de $1.000 millones de dólares, $1 billion. Esas son las cifras oficiales, sabiendo que ha sido mucho más. En Venezuela hablan de $100 millones de dólares, ya se sabe de informaciones de agentes de Odebrecht que pasó de $300 millones de dólares. Pero ese sistema plug and play, ele se enchufaba en 2 puntos claves. Eran siempre los 2 puntos débiles del sistema, los puntos de entrada del sistema. El primero, el que mi colega acaba de hablar, el sistema de financiación política. Y ahí está una diferencia del sistema de Siemens. No necesariamente entraba para financiar campañas. En el caso de Odebrecht, en todos los casos entraba por el financiamiento de campañas políticas. Llegó en 12 países a pagar coimas a más de 2.000 políticos. En los 12 países hay evidencias de que puede haber llegado en los 12 países a nivel presidencial.
En algunos países, supuestamente, a expresidentes, aquí mismo en el Perú, un caso como este. Y el segundo punto de entrada, el segundo punto débil, contratación pública. Ese es el punto ahí que viene ese aprendizaje de Odebrecht, que nos dejó un aprendizaje de cómo hacer corrupción, pero también un aprendizaje de las debilidades que son estándares en nuestros países, ¿no? Que se repiten en cada uno de nuestros países. Financiamiento de campaña, contratación pública, el sistema de justicia, entre otros. Y ahí viene la propuesta de Transparencia Internacional, que es crear mecanismos más robustos de protección al sistema de contratación en nuestros estados, a empezar por la institucionalidad, crear capacidad institucional. En esos casos, leyes poco valen. Leyes que pueden regular la contratación de la construcción de un submarino nuclear no vale para la contratación de comida en las escuelas. Entonces, lo que vale ahí es una institucionalidad, una capacidad de Estado de controlar, de regular y acompañar los procesos de contratación pública. El segundo punto, rendición de cuentas, de la parte del Estado, pero también de la parte del contratista, ¿no? Reglas, compliance para los contratistas y reglas de transparencia en cada uno de los sistemas, de los procesos de subastas y licitaciones y contrataciones públicas. Acceso a la información, hay que dar visibilidad a todos los procesos y tornar que la propia competencia entre los agentes comerciales pueda hacer el control difuso del sistema. Que un concurrente que pierde una contratación pueda, a través de la transparencia del sistema, verificar si ha sido un proceso verdaderamente meritocrático limpio. También importantísimo, y ahí viene nuestro rol, la participación ciudadana, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más complejo caso, en las municipalidades, contrataciones públicas van al cotidiano de las personas, ¿no? La comida en las escuelas, la medicación en los puestos de salud, y ahí está el contacto directo con la sociedad, es fundamental para el control de esos procesos, pero también en los niveles más altos. En países como México, mucho también gracias al trabajo de los colegas de Transparencia Internacional en México, hoy ya existe una ley que obliga en los procesos de contratación pública a tener la figura del testigo social. Ese es un gran éxito del trabajo de control de la sociedad en los procesos de contratación pública, un agente independiente ahí observando a esos procesos. Y por fin, punición. Sin sanción, un sistema puede volverse cada vez más complejo y quizá crear capas de protección, control sobre control sobre control. Eso puede generar un costo de transacción, inviabilizar procesos económicos, la gestión pública. El límite de todo eso es la capacidad de la sanción. Si hay sanción, la expectativa de la sanción son menos necesarios controles tan burocráticos, tan pesados. Y ahí la sanción depende también de la capacidad del sistema judicial. Ahí entramos en la agenda que va a hablar mi colega Walter, que también por la honra de nuestro país, lamentablemente, como dije al principio, nos volvemos la imagen, el sinónimo de gran corrupción y el exportador de corrupción. Por otro lado, Lava Jato, la operación Lava Jato, hoy en día es un modelo de exportación también de la lucha contra la corrupción. Muchos países ya están imitando el modelo de fuerza-tarea, el modelo de cooperación entre instituciones, el modelo de etapas de investigación y las técnicas avanzadas de investigación. Pero nada de eso sería posible en Brasil si no hubiéramos avanzado mucho en la independencia y la capacidad del Poder Judicial. Ahí está el punto clave. Punto clave, la fuerza del Ministerio Público Federal en Brasil fue un proceso largo, de años, décadas, de capacitación técnica y también de ganar poder, empoderamiento e independencia. Y eso es una agenda que traemos también el punto siguiente de Transparencia Internacional. Paso ya la palabra. Muchas gracias. Tengo con Walter Aldán, director de PIARC, por el tema fortalecimiento de la justicia. Bien, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también por estar con nosotros ahora y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes
por permitirnos compartir estas reflexiones que sin duda son un intento de colocar estos temas en la agenda de los distintos gobiernos, porque de lo que se trata no es probablemente que la cumbre saque una declaración que puede ser siempre importante, pero lo que debe marcar la tarea a desarrollar en el futuro próximo. Y creo que hay lecciones muy importantes y Transparencia Internacional, a través de sus capítulos, en este caso en América Latina también, ha querido plantear concretamente qué habría que hacer. Y en lo que toca al sistema o a los sistemas jurisdiccionales, creo que hay que partir de una realidad. En verdad, el primer punto, el primer rubro en el cual estamos haciendo estas propuestas tiene que ver con la independencia, como ya se ha señalado. Pero lo que tenemos que reconocer es que en la mayor parte de nuestros países, si de algo carecen nuestros sistemas jurisdiccionales, es precisamente de independencia. Es decir, se ha tenido que trabajar un poco contracorriente durante mucho tiempo para tratar de avanzar, y estábamos todavía en una situación que yo diría de transición para conseguir que haya una afirmación de la autonomía, de la independencia de estos organismos. Y cuando estábamos en ese curso, de pronto se presentan contextos como el que ahora vivimos, y entonces lo que hay es un enorme riesgo, ¿no? Por un lado amenazas, ¿no? Y por otro afectaciones directas a esa independencia. La tensión que ha generado, porque es un juego de poderes, lo que ha implicado descubrir que hay esta gran corrupción que involucra, como se ha señalado también, al poder político y al poder económico. En el poder político vemos las tensiones que hay, por ejemplo, entre Ejecutivo y Parlamento en varios países, es el caso que tenemos aquí, y cómo a partir de las investigaciones que con mucha dificultad se han ido llevando adelante, pero que han ido marcando, por ejemplo, en el caso del Perú también, una actuación muy importante del Ministerio Público, han comenzado a surgir las amenazas, las señales claras de querer poner límites a esa actuación. Aquí se han ventilado acusaciones constitucionales contra miembros del Tribunal Constitucional para cargos en el cargo. De manera mucho más grave, diríamos, se han planteado acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación y también procedimientos disciplinarios en otras instancias como para tratar de intimidar la actuación del Ministerio Público. Y tampoco podemos dejar de lado el Poder Judicial, porque ciertamente hay formas distintas de afectar esta independencia. Y en el caso que aquí conocemos en nuestra experiencia, el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad encargada de seleccionar jueces y fiscales, que es la que tiene que ver con la carrera pública, las promociones o eventuales destituciones, está en manos de gente nada confiable que claramente se presta a este juego de poderes para tratar también de afectar esa independencia. No es, por supuesto, este el único caso. En una situación extrema hemos conocido como en Guatemala la comisión promovida por Naciones Unidas, ¿no? La Comisión Internacional contra la Impunidad, ha estado también en serios problemas, porque cuando comenzaba a tocar casos mucho más delicados y fuertes que involucraban al poder político, bueno, se ha tratado de afectarla, de impedir su funcionamiento, de incluso sacar del país a la persona que preside esta comisión, que creo que nos está visitando Iván Velázquez, que es quien preside esta comisión en estos días, y mañana va a estar en el evento que organiza la Fundación para el Debido Proceso. Pues bien, todas estas experiencias nos llevan entonces a marcar la necesidad de que se trabaje en esta línea de independencia del sistema jurisdiccional, entendiéndolo como todas las instituciones que tienen que ver en esta actuación: Poder Judicial, Ministerio Público, repito, Tribunal Constitucional donde existe, y también la conveniencia, o más bien la necesidad, de que se busque que los procedimientos de nombramiento, selección de magistrados estén bajo, digamos, criterios de transparencia, de idoneidad, de procesos verdaderamente competitivos, y cuidar mucho cuáles son esas instancias que tienen a cargo esta importante labor. Otro segundo rubro con el cual estamos haciendo también propuestas es el de la cooperación internacional. Si algo ha permitido apreciar el caso Lavajato precisamente es que mientras la corrupción es hoy día global o transnacional,
Se sigue actuando en cada país a partir de lo que pueden hacer cada una de las instituciones, pero dentro de este concepto antiguo de la soberanía y de los límites fronterizos. Esto ciertamente nos coloca, o nos descoloca más bien, frente a la necesidad de actuar con mayor eficiencia en lo que corresponde a la lucha contra la corrupción. Esta débil institucionalidad a la que hice referencia antes, con las limitaciones normativas y funcionales que encontramos en las instituciones que tienen que investigar y judicializar los casos, es algo que tenemos que encarar. La actual carencia de mecanismos tiene que ser superada para poder generar espacios donde efectivamente haya una, digamos, cooperación para hacer el trabajo mucho más directo, mucho más eficiente entre equipos multinacionales. Hay que avanzar en esa dirección. El artículo 49 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ya establece la posibilidad de que hayan equipos multinacionales para poder investigar, y esto se trató de hacer en Brasilia. Precisamente los fiscales llegaron a un acuerdo para tratar de armar equipos multinacionales, pero la experiencia no ha funcionado y ciertamente hay limitaciones para saber cómo poner eso en marcha. No solo debemos, digamos, superar esta dificultad, sino diseñar nuevos mecanismos. Hay modelos que pueden servir de referentes, como los que tomábamos de la Unión Europea, por ejemplo, con la Euroorden, para casos de extradición, o también la necesidad de que se puedan suscribir convenios, ya sean multilaterales o bilaterales, en términos generales o para cada caso en concreto, para crear estos equipos. Sin duda se requiere un trabajo de armonización en cuanto a las normas y también la posibilidad de que las actuaciones de las instituciones, por ejemplo de las procuradurías o ministerios públicos, sea una actuación directa, no tenga por qué necesariamente pasar por el Ejecutivo, que es hoy día una de las grandes trabas para que esta colaboración pueda efectivamente funcionar. Hay que avanzar además a registros, bases de datos compartidas, centralizados, donde haya, por ejemplo, información bancaria y donde también se pueda conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de las personas jurídicas, porque el tema de las offshore, que es precisamente parte del modelo que Lavajato ha puesto en evidencia, hace que los gobiernos, las autoridades en general estén prácticamente desprovistas de todo instrumento para saber cómo se puede llegar a quienes efectivamente se están beneficiando de esta gran corrupción. No está de más señalar o enfatizar la necesidad de fortalecer las unidades de inteligencia financiera. Aquí en el Perú, durante 8 años, en el Congreso de la República se les negó permanentemente a la unidad de inteligencia financiera acceder a información que tuviera que ver con las cuentas en bancos y la información tributaria. Y para dar un dato anecdótico, pero que puedo compartirlo, si uno revisa las actas de la Comisión de Economía y Presupuesto en el Congreso de la República, ¿no?, el congresista que más se oponía a esta información o que le dieran esta atribución a la unidad de inteligencia financiera era un señor Joaquín Ramírez, que era congresista en ese momento, financista de la campaña de Fuerza Popular, en ese momento secretario general además de Fuerza Popular, y que hoy día está investigado por lavado de activos, de manera que ahí está claro desde dónde se ponen estos límites. Se ha ampliado de alguna manera el margen de actuación de la unidad de inteligencia financiera, pero se sigue negando la posibilidad de que tengan todas las atribuciones que sería necesaria que puedan ejercer. Un tercer rubro es la transparencia en los procesos, porque sí, hay que acabar con esta cultura del mundo judicial del secretismo, como que todo es reservado, nada se puede compartir con la opinión pública. La experiencia brasileña ha permitido apreciar cómo incluso en los momentos en que se pretendía afectar seriamente la actuación de las procuradurías, como se califican allá, o el propio sistema judicial, ha sido el respaldo de la ciudadanía y que ha puesto límites a esa aspiración de algunos. Y eso es lo propio en varios países, o sea, ocurre algo parecido. Aquí yo creo que hay que reconocer que el Ministerio Público, que comenzó muy cerrado y muy poco dispuesto a compartir información, ha ido progresivamente cambiando esta actitud, porque de otra manera se hubiera debilitado esta cuestión. La independencia tiene
Entonces hay que respetar sin duda aquello que tiene que mantenerse en reserva, pero de ninguna manera hacer que todo sea secreto, y hay que establecer mecanismos entonces de difusión de la información necesaria para también esto pueda permitir identificar eventuales conflictos de interés y haga que el trabajo de la magistratura sea ciertamente de mayor calidad y mayor eficiencia. El monitoreo ciudadano es muy importante, esto ya también se acaba de mencionar. Hoy día existe prácticamente solo por excepción y con muchas restricciones. Por ejemplo, en Argentina, entiendo, las organizaciones de derechos humanos pueden actuar para cuando se afectan derechos en base a lo que está contemplado en la Convención Interamericana o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pueden entonces ser parte en los procesos. Pero en Chile ocurre solo para aspectos vinculados a corrupción, las organizaciones pueden actuar. En Guatemala se les permite a cualquier ciudadano que pueda también, tanto en materia de derechos humanos como en corrupción. Correcto. Creo que entonces este tipo de experiencias hay que compartirlas y ampliarlas. Tenemos que hacer que eso funcione en todos los países. Aquí en Perú estamos ahora planteando, bueno, vamos a formalizar el pedido hacia el Ministerio Público para poder actuar en base a lo que entendemos también puede ser calificado como la defensa de un interés difuso y poder ser instituciones como por ejemplo Proética parte en un procedimiento de esta naturaleza para contribuir a investigaciones más eficientes. Y para terminar entonces, quiero decir que el cuarto y quinto rubros tienen que ver con proteger a denunciantes, porque en algunos casos o no existe o lo que existe no sirve, ¿no? Y tengo pruebas tanto sobre eso que las comentaré en otro momento, y eso hay que mejorarlo sustantivamente para que en verdad las personas que colaboran con la justicia sientan que tienen una protección completa, una protección en la que pueden confiar. Y por último, recuperación de activos, porque la recuperación de activos es algo muy lento, que no se ha producido de la manera como correspondería en función de lo que el sentido común dice, pero no hay mecanismos que se hayan establecido para que esta recuperación se pueda realizar, digamos, en términos mucho más cortos y con trámites menos complejos. Creo que las experiencias que se están reuniendo tanto a propósito del caso de Lavajato como en cuestiones anteriores, en situaciones anteriores donde también ha habido que reclamar devolución de montos que están emposados en cuentas en determinados bancos, sobre todo paraísos fiscales. Bueno, eso tiene que ser abordado frontalmente y es parte de lo que estamos proponiendo en la conferencia internacional. Gracias. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Proética por todo el esfuerzo. Yo quiero darle las gracias a Mali en particular porque ha sido un motor muy importante para que todo salga bien hoy, antes que se me olvide. Bueno, como ustedes han visto en la propuesta que preparó Transparencia, de los capítulos de Transparencia en América para la cumbre, hemos visto 3 temas particulares de áreas que, por supuesto, para todos nosotros nos parecen fundamentales. Eso fue un ejercicio muy complicado, no se crea que llegar a esos puntos ha sido así, coser y cantar. La tarea que tienen todos los estados en América para dar la lucha contra la corrupción es infinita, casi que infinita, y escoger estos temas, bueno, pues requirió una síntesis por parte de nosotros, y la selección tenía que ver con poder tener un resumen que lograra ser escuchado por las diferentes misiones de los países, pero también que tuviera impacto en la opinión pública. Si nosotros lanzábamos 20 temas, 20 puntos, pues se iba a perder. Entonces hicimos un ejercicio para resumir, para concretar, y decidimos trabajar en estas 4 temas que estamos conversando. Los primeros son temas específicos que todos los capítulos trabajamos o que nos parecen fundamentales en la lucha contra la corrupción. El que me toca a mí es más que una solicitud a los estados,
es una solicitud de apoyo a los estados para crear o fortalecer un espacio interamericano. Y esto tiene que ver con que la lucha contra la corrupción implica una tarea que sobrepasa la tarea de los estados en particular. La corrupción no tiene fronteras, los corruptos la pasan perfectamente. Sin embargo, como bien decía Walter, las administraciones de justicia tienen los límites de sus fronteras, tienen los límites de cumplir con una cantidad de recursos y de procedimientos que, por supuesto, los corruptos y los delincuentes no tienen, son mucho más flexibles. Con lo cual nosotros necesitamos tener un trabajo mucho más flexible a nivel de la cooperación internacional. Desde hace 2 años, desde Transparencia Internacional, estamos levantando la bandera de la relación perversa que hay entre la corrupción y la violación de derechos humanos. Detrás de casi todos los casos de violación de derechos humanos hay algún acto de corrupción, o se traduce o se produce por un abuso de lo público. Y esto nos ha permitido 2 cosas. Primero, poder llegar a espacios interamericanos y globales para llevar los casos de corrupción desde la perspectiva de derechos humanos. Llevamos varios capítulos, llevamos varios años yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema Universal de Derechos Humanos, presentando ejercicios, casos y experiencias específicas donde los actos de corrupción han causado daño en personas específicas, en casos específicos. Pero también hay una oportunidad de movilizar mucho más allá de que solamente proactivamente las organizaciones lleven casos a estos espacios. Y la propuesta que venimos a presentar en esta oportunidad tiene que ver con que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coordinada desde la OEA, pueda incluir de alguna forma, en alguna medida formalmente, la revisión y seguimiento de los casos de corrupción que violan derechos humanos. Nosotros lo que necesitamos y lo que creemos que es importante que empiece a ocurrir con regularidad es que un espacio autónomo e independiente, como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mire el tema de corrupción todos los años en todos los países de América. Que levante la bandera de cómo la corrupción está violando derechos humanos, cuál es la responsabilidad de la corrupción en la violación de derechos humanos, que no es otra cosa además que la violación y el debilitamiento del Estado de Derecho. Con lo cual la propuesta de transparencia en principio éramos mucho más radicales y estábamos solicitando la creación de una relatoría especial de corrupción y derechos humanos dentro de la sede de la Comisión Interamericana. Sin embargo, hemos tenido en estos meses de trabajo, de discusión del contenido de las propuestas, varias reuniones precisamente con la Comisión Interamericana. Algunos amigos aquí que no estaban de acuerdo con la relatoría, que no quiero mirar en este momento, habían estado proponiendo que crear una relatoría tenía un peso específico distinto. Gente que ha trabajado durante muchos años con la comisión nos decía que bueno, que no era el momento, que no había consenso político para eso, pero que era muy importante avanzar en esto. Para Transparencia Internacional, los capítulos de América, es muy importante que se vaya configurando el interés político, la voluntad política, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga un espacio formal para ver este tema, que les permita sacar informes regularmente acerca de la corrupción en cada uno de nuestros países, presentar propuestas, hacer seguimientos, visitas in situ y con muchísima más facilidad poder llegar a lo mejor hasta la Corte con casos específicos. Bueno, esta es la propuesta que nosotros estamos dispuestos a negociar
con la realidad, y eso significa que estamos muy contentos de lo que pasó estos últimos 2 meses y que se presentó esta mañana, y es que la Comisión Interamericana presentó la resolución 1-18, una resolución, ya es un documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde presenta ya clarísimamente cómo la Comisión está viendo esta relación entre corrupción y derechos humanos. Y la importancia suprema que tiene para nosotros esto es que no hay una corte internacional que sancione corrupción. Hasta ahora los espacios de sanción de la corrupción son solamente los espacios de administración de justicia de cada país. Y creemos que políticamente no creemos que tengamos consenso entre los gobiernos para que aprueben una corte internacional anticorrupción, aunque por ahí hay unas personas y hay una organización que la promueve. Y entonces nos parece muy importante poder aprovechar los espacios que sí existen, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que nos podría ayudar a ir avanzando no solamente en la construcción de sistemas y estructuras de protección, sino en sistemas que nos permitan sancionar a los corruptos, entendiendo que pues uno de los lemas que más repetimos en la transparencia y es que la corrupción mata, que la corrupción deja a niños huérfanos, que la corrupción genera violencia y por otra parte la corrupción genera y desincentiva la confianza en el sistema democrático, en el sistema de libertades, en el sistema de equidad. Esa es la propuesta. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos tiempo ahora para una discusión. Yo, como voy a tener que ir, quisiera dejar una pregunta. No sé si tan cosa, pero corrupción ha habido siempre en América Latina y en el mundo, y esta explosión de esta década los ha hecho repensar a los capítulos de TI en América Latina, del papel que ustedes cumplen, los ha hecho cambiar de forma de acercarse al tema de la corrupción para no ser, no sé, más que hacer autopsias de lo que ocurrió, hacer un trabajo médico que puede prevenir y trabajar online más que llegar al final para constatar que se han robado todo. A ver, ¿quién empieza? Pablo. Nosotros repensamos nuestro trabajo siempre, básicamente porque nuestro trabajo es frustrarnos día a día. O sea, si nosotros vemos el índice de percepción de la corrupción de otros países, la ubicación en el índice muchas veces nos dan ganas de decir, bueno, ahora el director ejecutivo de Finlandia viene a ocuparse de Argentina, yo paso a Finlandia y así para lograr un balance mejor. Indudablemente nos hace repensar lo que nos permiten los casos de corrupción, como es el caso Odebrecht, como fue el caso Montesinos Fujimori en el Perú, nos hacen ver nuevas herramientas que podemos aplicar. Antes del caso peruano, era muy difícil que en Latinoamérica se hable de la figura de lo que nosotros conocemos como el arrepentido, la delación premiada brasilera, que también ha tenido mucho éxito en Brasil. Todos los casos nos permiten a nosotros ir avanzando, impulsar nuevas herramientas, pero tanto en estos casos en particular, en los casos de ética pública, en los casos de financiamiento de las campañas, es hacer una ley para que se vuelva a crear una trampa atrás de eso. Entonces, uno puede ir conteniendo la corrupción de determinadas formas, pero siempre es como que la corrupción va un paso adelante nuestro y hay que empezar a usar la imaginación. Me parece que lo que decían los compañeros del panel de bueno, cómo empezamos a trabajar con otros países, que ya esto es corrupción transnacional, el caso Odebrecht en particular. Entonces, bueno, ¿cómo responden las fiscalías? ¿Qué pasa? Hay mucha información en Brasil. ¿Qué pasa en Argentina que esa información no se puede utilizar? ¿Qué pasa en Venezuela? Con un caso totalmente diferente. Indudablemente a la corrupción la corremos de atrás, eso no hay ninguna duda, pero me parece que sería peor si no existiese una sociedad civil y muy especialmente el rol que tienen ustedes los medios de comunicación en poder seguir investigando y seguir trabajando, pero se va aprendiendo y se van consiguiendo resultados que yo creo que son prometedores a futuro.
Yo quisiera también añadir algo a lo que se está señalando. Creo que algo que compartimos la mayor parte de países de América Latina es que hemos tenido un crecimiento económico sostenido durante los últimos 15 o 20 años. Y esto al lado de instituciones muy débiles, ¿no? Creo que al lado de la economía formal ha crecido sobre todo la economía informal o la economía ilegal. Y entonces la presencia de esta actividad del crimen organizado, narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, etcétera, todo esto ha generado recursos ingentes, ¿no?, para que la corrupción pueda todavía tener mucha mayor posibilidad de penetrar, y sobre todo ha encontrado dentro de esa debilidad institucional organizaciones políticas que han servido para penetrar más el Estado. La situación, por eso creo que si bien todos tenemos esta historia común de una corrupción sistémica, estructural, últimamente nos está generando ya, digamos, problemas para la viabilidad del país en cada caso, porque ha llegado a una dimensión monumental por este tipo de penetración y actuación, lo que nos obliga de todas maneras a ver cómo poder enfrentarla con nuevas propuestas. Me gustaría escuchar la respuesta de alguno, pero me gustaría hacer una acotación. Con lo que decía, efectivamente, ahí ha estado siempre esta cantidad enorme de recursos absolutamente sucios, negros, narcotráfico. El problema es que esta vez no viene de ahí la corrupción, y eso lo hace absolutamente más agobiante. Si no, estos señores pegatismos de corbatas, de unas empresas llenas de cócteles a los que todos hemos asistido alguna vez, son los que finalmente terminaron reproduciendo estos sistemas de corrupción. Y lo que resulta inquietante, Bruno, me gustaría saber cómo lo han enfocado en Brasil, es que da la impresión que el círculo está completamente cerrado. Que ese que recibe, o sea, hay una persona que quiere hacer un negocio, que tiene dinero, que le va a poner plata, que va a ser autoridad, para luego esa autoridad le va a dar la facilidad para que robe, para que haga la obra. Y uno dice, ¿dónde se quiebra ese círculo? Y si es que no hay, como bien decías, muchos más dando vueltas, que ni siquiera hemos sido capaces de desenmarañar, ¿no? ¿Y cuál es la clave para romper esa suerte de círculo donde todos están robando? Un comentario sobre la pregunta anterior. Nuestra experiencia fue bien interesante en los últimos 4 años. La Operación Lava Jato cumplió 4 años hace 2 semanas. Y es interesante porque el capítulo brasileño es todavía un capítulo de información. Acabamos de recuperar nuestra presencia en Brasil, justo en ese momento tan especialísimo, en el boom del mercado, ¿no? Llegamos ahí en Brasil. Y fue una experiencia muy interesante de cooperación con los capítulos de la región, porque fueron 10 países en nuestra región involucrados directamente en el esquema de Odebrecht y otros tantos de otras empresas brasileñas. Y también 2 países africanos, Angola y Mozambique. Y fue interesante porque información es absolutamente fundamental para el control social, para la respuesta de las sociedades. Y Brasil, de hecho, avanzó mucho en la transparencia del sistema judicial. Eso entonces nos ha permitido acceder a mucha documentación, mucha información sobre los casos, principalmente en Brasil, pero también alrededor, en la región. Entonces lo que hicimos fue consolidar toda esa información, todos los documentos de Lava Jato, y junto con un socio, una startup de Brasil, transformamos todos los documentos en documentos machine readable, que uno puede buscar, y generamos el Google de Lava Jato. Entonces puedes poner ahí el nombre del presidente Kuczynski, puedes poner el nombre de Toledo o República Dominicana, que es, después que demos entrevista a la prensa dominicana, el tercer nombre más buscado en nuestra base de datos fue el nombre del presidente de la República Dominicana. Entonces es un sistema que posibilitó mucha investigación, mucho trabajo de periodismo con base de nuestras investigaciones en la fuente principal de Lava Jato. Hicimos también webinars dentro de la Fiscalía de Brasil con los colegas de la región, explicando con los fiscales brasileños, explicando caso a caso qué estaba pasando en cada país y dando todo lo que había de información legalmente abierta
proviendo directamente por webinars dentro de la Fiscalía de Brasil, haciendo un webinar con 7, 8 capítulos de nuestra región. Entonces fue una experiencia muy rica de compartir inteligencia, ¿no?, con los colegas de la región. Sobre tu pregunta de dónde empieza a quebrarse el círculo, no hay todavía la duda en Brasil si ese círculo verdaderamente se ha rompido, pero que hay una disruptiva, una sacudida en ese sistema tan viejo de corrupción oligárquica, etc. Y eso definitivamente pasó en Brasil. Y hay elementos nuevos, novedosos en esa experiencia. Hay un elemento generacional. Es muy interesante. Hay una nueva generación de fiscales y jueces en Brasil. En la Fuerza Tarea Lava Jato de fiscales son 14 fiscales. 13 tienen menos de 40 años. Entonces es una generación que quiere hacer algo contra la corrupción, cree en la capacidad de hacerlo y tiene altamente capacitada técnicamente para hacerlo. El otro que ya mencioné, la independencia del sistema judicial, que ha avanzado bastante, pero el punto quizá clave en la pregunta de quebrar ciclo de crimen organizado es la delación premiada. Es el sistema que quebra mafia. Es la humertad, no la ley del silencio. Y ahí se rompe los hielos de la corrupción en el crimen organizado. Y eso en Brasil pasó después de las marchas de 2013, cuando la gente fue a la calle, y ahí sí pasaron la ley de delación premiada. O sea, acción popular, presión popular, una ley clave de delación premiada, que ahí se ha permitido abrir la caja de Pandora, ¿no? Ahí toda la información se vino a luz. Más sofisticados los mecanismos de ocultamiento, si no tienes a alguien de dentro, no hay forma de cómo saber. Pero me pareció interesantísimo esta suerte de franquicia, ¿no?, del modelo que se repite exactamente, entonces, como el McDonald's, ¿no?, que todos los sitios donde abre igual. Pero para que eso funcione en los lugares a donde vas, tiene que tener más o menos las mismas características. Supongo que nuestros países tienen un combo de características que hace que un sistema como el de Odebrecht prenda aquí, prenda allá, prenda más allá, que opere con la misma facilidad. ¿Cuáles serían estos tristes comunes? Sí, yo me he quedado un poquito corto con lo que tú señalabas ahí, Patricio, porque, a ver, yo tengo la impresión de que efectivamente hay particularidades. Por ejemplo, ¿cuál es la corrupción que me parece ha crecido más en Chile? La tradicional, ¿no es cierto? Empresas constituidas regularmente con actividad lícita o legítima que incurren en prácticas corruptas para beneficios indebidos. De eso hemos tenido siempre. Lo que ha traído Lava Jato es una situación ya, digamos, sofisticadísima, como bien la ha descrito Bruno. Y es un patrón que se ha ido repitiendo. Pero creo que hay países que tenemos un riesgo todavía mayor, que es el caso de Perú. Porque lo que hay es una gran corrupción por el lado tradicional, que se ha sofisticado, y lo otro es lo que dije antes de la economía ilegal. Pero todo confluye en la política, porque son estos políticos los que reciben, o son, iba a decir víctimas, y francamente que inapropiado el término, pero son el objeto, ¿no es cierto?, de esta gran corrupción. Y esto es lo que nos está colocando en una situación absolutamente, digamos, en el despeñadero. O sea, si no reaccionamos, se nos lleva en el país. La corrupción ha calado de una manera que ya no es posible, ¿no es cierto?, que podamos mantenernos al margen. Por eso es tan importante que la sociedad civil tenga una reacción. Creo que esta particularidad nos acerca, en el caso de Perú, más probablemente a una situación como la mexicana, que a la que podamos, como decía antes, comparar, por ejemplo, con Chile. Bien, para responder a tu pregunta sobre el modelo de McDonald's, me parece que pasa por funciones débiles, la ausencia de un sistema de integridad eficaz en todos los países, una sociedad civil, una ciudadanía que no reclama si la economía más o menos va funcionando, y posiblemente el payaso de Ronald McDonald sea una justicia muy poco eficaz y que no es independiente. Como el modelo de Brasil, con independizar la justicia, por ahí se puede empezar, por lo menos, ¿no? La garantía de que se va un paso más adelante, ¿no? Ahora, es interesante que ahora la narrativa que se está construyendo en Brasil es justo del exceso de
de independencia de la justicia. El caso del presidente Lula puso mucho eso en debate. No hay una guerra de comunicación sobre ese caso. Si efectivamente hemos avanzado en el camino de más justicia, de la justicia alcanzar los niveles donde nunca alcanzó, ¿no? Del poder económico, del poder político, o si estamos viviendo una exacerbación de la justicia, del poder de la justicia, ¿no? La judicialización de la política. Es un concepto que ahora es muy en debate en Brasil. Pero en nuestro punto de vista, si la política está absolutamente contaminada por el crimen, entonces ahí está el lugar de la justicia, de la policía, es inevitable, ¿no? Si está ahí el germen del crimen, bueno, es la respuesta natural y la obligación funcional de la justicia de actuar sobre el sistema político, ¿no? La criminalización de la política va a obligar a la judicialización de la política, obviamente, es una consecuencia de la otra. Ahí hay un aspecto, por favor, que me gustaría, por ejemplo, que pasa en Venezuela, porque Venezuela es, ya si los otros países, Walter dice que Perú está a otro punto de estar en el criminadero sin ánimo de ofender a nadie, en Venezuela ya se ha ido por el otro lado, o sea, ¿cómo se va a reconstruir? Porque acá hay que mirar al futuro, de repente estabilizar. ¿De dónde? ¿Cómo se puede empezar a reconstruir o pensar en un futuro para Venezuela con las instituciones que hoy día están prácticamente existentes? ¿Y cómo se lucha contra la corrupción si se lucha de un contexto como este? Sí, bueno, no sé. Todos los días tenemos pensamientos distintos y ejercicios distintos, pero yo creo que el ejercicio o la característica que tienen los países en donde la corrupción entra, y no solamente la gran corrupción, la corrupción diaria, es la impunidad. Y la impunidad se logra porque se llega a esos niveles de impunidad, claro, diferentes, ¿no? Todos ustedes se quejan, ustedes no tienen de qué quejarse. En Venezuela la situación es diferente. Ojalá nosotros estuviéramos en la situación de Perú o de Brasil. Pero lo que sí es verdad es que en todos los países hay preocupantes niveles de falta de ciudadanía, carencia de responsabilidad ciudadana sobre lo público. Hay una debilidad muy clara en donde los ciudadanos responden más a sus necesidades personales, individuales o familiares que un compromiso con la construcción social. Y eso tiene que ver con que no cuentan con instituciones a donde acudir para dirimir los conflictos pequeños y grandes. No confían en la justicia o tienen serias dudas de poder tener resultados positivos. Por eso es que el tema de la justicia, el trabajar en la justicia es fundamental. Pero si bien entonces tenemos falta de ciudadanía y hace falta sanción social para avanzar en contra de la corrupción, hace falta sanción política y los ciudadanos seguimos votando, bueno, yo no, pero los ciudadanos en un porcentaje muy alto siguen votando por candidatos demagogos, populistas, que prometen resolvernos los problemas con promesas que son claramente imposibles de cumplir, pero con el sueño romántico de que alguien asuma la resolución de mi problema, porque para mí es muy difícil afrontarlo. Y así vemos cómo hay en muchos países de América presidentes o ministros o grupos políticos en el poder que hacen un manejo desmedido de la opinión pública, manejan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, usan la mentira como herramienta política. Y en Venezuela, pues por supuesto, todo esto ha sido muy exitoso, muy efectivo, alimentado por una renta petrolera gigantesca que permitió pues aceitar todos estos mecanismos con éxito y sobrepasar las fronteras, porque por supuesto el chavismo ha tenido impacto en gran parte de los países de América Latina. Nosotros desde Venezuela tenemos mucha preocupación porque los grupos de oposición que deberían estar presentando propuestas
unificadas, planteamientos de resolución, ofertas de movilización hacia objetivos claros, no lo están haciendo. El gobierno ha sido muy efectivo también en dividir a la oposición, en generar dudas acerca de los intereses de un grupo o de otro. Sin embargo, hay algunas posiciones muy claras. Nosotros sabemos que hay un proceso electoral próximo en el que nosotros hemos calificado de irregular, ilegítimo, no cumple con ninguna condición mínima de resolución de un proceso electoral que busque que tenga las bases de la transparencia, de la equidad y de la justicia, con lo cual tanto las organizaciones políticas como las organizaciones de sociedad civil estamos llamando a que no se considere un proceso electoral. La otra condición es que los venezolanos estamos en tal situación de vulnerabilidad, la crisis está pegando tan duro que nosotros estamos pidiendo ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria no va a resolver el problema, pero les puedo asegurar que puede paliar a las familias a las que le puede llegar esa ayuda. El éxodo masivo, yo creo que es la característica que podemos levantar, que nadie puede dudar de que sí hay una crisis en Venezuela. Seguramente ustedes deben sentirse invadidos de venezolanos en todos sus países, pero les puedo garantizar que los venezolanos huyen porque no pueden vivir en Venezuela. No hay medicinas, no hay comida, no hay seguridad. Y cuando digo esto, ustedes por favor no piensen que en su país tienen algo parecido. Yo cuando muchas veces digo estas cosas, algunos compañeros míos me dicen, en mi país es igualito. Y no es verdad. La posibilidad de morirte porque no tienes una medicina básica es altísima. Las mujeres paren en las escaleras de los hospitales. La cantidad de neonatos muertos porque no tienen las mínimas condiciones para atenderlos al nacer es la más alta del mundo. El índice de mortalidad materna es el más alto de América. El índice de embarazo precoz es el más alto del mundo. Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Nos peleamos entre el primero y el segundo lugar allí. O sea, todos los índices tienen a Venezuela en el último lugar. Y la solución, nosotros consideramos que tiene que ser una solución en donde los políticos, la sociedad participen con mucho apoyo internacional. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se planteen propuestas desde Acuerdo de Lima. Entiendo que el gobierno del presidente Kuczynski era gran impulso. Nosotros lamentamos muchísimo que haya caído en comprar o recibir dinero de Odebrecht porque estaba impulsando pues, una tarea importante. La solución es las sanciones de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, hasta Suiza sancionado a venezolanos. Está cerrándole el paso a la posibilidad de que los corruptos en Venezuela disfruten de ese bien. De acuerdo, pero yo tengo una duda, porque efectivamente la corrupción en este momento es más o menos el mal común. Antes nos unía el narcotráfico, ahora nos une esta nueva forma de criminalidad, por decirlo de alguna manera. Y coincido con Patricia que daba en la introducción, diciendo esto es un punto quiebre. O sea, si de aquí en adelante no hacemos algo para que no se hacen de otra manera, entonces ¿cuándo? Sin embargo, solo el caso de Venezuela, que siendo un caso mucho más obvio sobre la crisis humanitaria y todo lo que está ocurriendo, y acá les hago una pregunta, me gustaría saber si ustedes confían en una cumbre como la que se va a vivir en Argentina. ¿Va a sacar alguna conclusión o va a ser simplemente un hecho declarativo o efectivamente vamos a encontrar compromisos? Porque así ni siquiera podemos poner de acuerdo en las cosas internacionales que no achicharremos el planeta y le estamos pidiendo que dejen de visitar sus campañas a los políticos. ¿Qué esperanza tenemos en una reunión de esta naturaleza? Bueno, nosotros no queremos que vaya a salir una buena resolución fuerte, dura, que contenga, por ejemplo, todas las cosas que se han dicho aquí. No somos naif, ¿no? Sin embargo, los temas los tenemos que plantear y con fuerza con pedir a toda la ciudadanía de todos nuestros países que impulsen en sus gobiernos esto. Sin embargo, ayer nos informamos, esta mañana nos informamos que había algún consenso para sacar un documento de cumbre. Eso significaría
es un documento muy blando, digamos, porque si hasta Venezuela va a estar de acuerdo, el documento la verdad es que va a ser una broma. No te corrijo, te agrego algo a lo que decías, que ahora antes el tema del narcotráfico, ahora es la corrupción. El narcotráfico sigue siendo un problema que no ha sido solucionado, pero sí, no, y son dos temas que se vinculan fuertemente, aparte. El narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento de la política van de la mano, y eso es lo más grave. Sabemos que las cumbres son un espacio importante, pero no son definitivos, es un lugar, me parece, para visibilizar ciertas cosas, que es lo que nosotros estamos intentando con este documento. Pero es importante que el tema, cuando nosotros dijimos el año pasado que el tema corrupción iba a ser el tema de la cumbre, nos puso muy contentos. Después, lamentablemente, sucedió todo lo que sucedió en Perú en las últimas semanas, con lo cual el tema quedó un poco ahí medio en el aire, pero lo importante es cuando se vuelve a nuestros países y qué sucede y cuál es el vínculo entre los países para luchar contra la corrupción. Creo que la descripción que hizo Bruno en materia de trabajo bilateral entre los países, multilateral, como intentaban hacer en algún caso los fiscales en Argentina y en Brasil, que quedó un poco truncado, y lo mismo en los demás países del Lavallato. Me parece que es un ámbito para visibilizar y es un ámbito para sumar un granito de arena, que es lo que hacemos todos nosotros en la lucha cotidiana contra la corrupción. Nos parece muy importante, sí, que hace 10 años atrás o 15 años atrás no se hablaba de estos temas en este tipo de cumbres. Es un paso importante, pero insisto, es un momento de visibilizar, pero hay que volver a los países y trabajar y comprometerse. Insisto en lo que dije en mi respuesta anterior sobre por qué hay corrupción en nuestros países. Se tienen que fortalecer los sistemas de integridad, pero muy especialmente el reclamo ciudadano y la impronta ciudadana es lo que va a terminar movilizando a los gobiernos, que son finalmente los que buscan el voto de los ciudadanos. Yo admiro la capacidad de los argentinos de agarrar la cacerola, no sé cómo es en los otros países, acá en el Perú no reclamamos, pero la falta de reacción de la ciudadanía no es por el desinterés, es porque ya habíamos marchado tanto, como decía una niña, o sea, ya estamos hartos de quejarnos y que efectivamente no haya sanción. En un sistema democrático como este, ¿cuál va a ser la posibilidad de que eso cambie? De que la participación ciudadana tenga un espacio más activo, digamos, ¿no? O más eficiente. Patricia, yo sobre eso quisiera decir, si la participación ciudadana no se da nada para mí, y la cumbre, más que tener como destinatarios a los jefes de Estado y a los gobiernos, tiene a la ciudadanía. Por eso es que tenemos que hacerlo lo que sea necesario para que la gente asuma un rol protagónico. De otra manera eso no cambia. Lo poco que se puede haber avanzado va a retroceder. No tenemos un ministerio público sólido. Por ejemplo, muchos dudamos qué va a pasar en el Perú cuando termine el mandato del fiscal de la Nación Pablo Sánchez en junio próximo, ¿no es cierto? Entonces, claro, estamos en una situación todavía muy frágil. Lo que necesitamos es que la ciudadanía despierte, asuma un rol protagónico. Las encuestas que Proética ha difundido en el año 2017, a diferencia del 2015, registran respuestas muy distintas. La gente comienza a reaccionar. Movilizarse es muy importante y marchar es muy importante, pero ya tenemos que organizarnos para ver qué tipo de propuestas, como las que aquí se han formulado, se llevan y se exigen al Parlamento, al gobierno y a quien tenga la posibilidad, o mejor dicho, quien tenga la competencia para decidir en el asunto. Creo que es la única vía para que podamos recuperar el país. Mientras le damos la palabra al señor, que quería hacer una pregunta, y yo le quería hacer una pregunta que me llama mucho la atención. A ver, Lula me parece un personaje político, porque sin ser Chávez, ¿no es cierto?, sin ser Maduro, digamos, para ponerlo en términos más complicados, es una persona cuya participación en los actos de corrupción es bastante clara, ya sea como lobista o ya sea como funcionario que recibió, presidente que recibió apoyo económico. ¿Por qué esta suerte de apoyo incondicional y por qué una porcentaje de intención de voto tan alto? Siendo además Brasil el país que está liderando la lucha contra la corrupción, o sea, ¿se ha separado la cabeza de la gente, la empresa, de lo político? ¿Qué ha pasado? Es una situación, es una pregunta más compleja, más sensible aqui, pero vamos confrontá-la. Lula é mais que um indivíduo, um político, é um símbolo,
¿no? Es un símbolo en quizá el país más desigual del mundo, ¿no? Estamos siempre entre los 5 más desiguales del mundo. Y Lula representa un pasado reciente de la historia que inauguró un proceso de pago de esa deuda histórica con las clases más bajas, ¿no? Entonces hubo efectivamente un cambio notable de trayectoria en nuestro país, en esos gobiernos, y la población lo identifica, aún lo identifica así. Pero también hay una percepción de la gente que sí hay culpa, la gran mayoría de los brasileños hoy reconoce la culpa, así, hay encuestas para eso, del presidente Lula, pero ¿qué puede pensar si el actual presidente está triplemente acusado? Tiene videos de gente cargando maletas de dinero, grabaciones, confesiones, hay todo, y sigue ahí, y con el apoyo fuerte del Parlamento. El opositor también, igual que fue el opositor de Dilma Rousseff, Aécio Neves, que fue casi presidente, también con gravísimas acusaciones y todavía ahí andando libremente y ejerciendo su cargo como senador de la República. Entonces hay una percepción, claro que equivocada también en cierta medida de la gente, porque son jurisdicciones diferentes. Esa gente que está libre es porque tiene inmunidad. Ahí está el gran problema de la selectividad de nuestro sistema. Y Lula perdió su inmunidad, no tenía ya cargo, entonces llegó en la jurisdicción de Sérgio Moro, de Lava Jato, y así como otros 70, 80, 90 investigados, tuvo que pagar por el precio. Pero lo que me parece más preocupante de todo eso no es hubo una gran fuerte movilización de la sociedad brasileña desde 2013, donde salieron a las calles toda la población masivamente, después en 2016 principalmente contra la presidenta Dilma y el proceso de impeachment, y hubo ciertamente ahora un rebaje, una fadiga, la gente está cansada, son 4 años de Lava Jato, la gente ya está cansada y frustrada que solo ha alcanzado un cierto sector de la política. Esa es la percepción general. Pero lo más grave de todo, lo más grave, es la descrença actual, el escepticismo con el sistema democrático. El Latino Barómetro apuntó que de 2015 a 2016 la población brasileña perdió 20 puntos porcentajes de confianza en la democracia. De un año al otro perdimos 20% de confianza, apoyo al sistema democrático. En 2017, Brasil llegó al nivel más bajo en todos los países de Latinoamérica de confianza de la población en el sistema democrático. Y estamos hablando ahora de un año electoral. Un año electoral que el candidato que tenía la posición número 1 las intenciones de voto está en la cárcel. Y el número 2 es un radical extremista, conservador de derecha que deja a Donald Trump como un niño de escuela. Entonces tenemos el gran riesgo de tener un Donald Trump empeorado en el centro del continente. Entonces, hablando de gobernabilidad democrática contra la corrupción, tenemos por toda la crisis, todos los efectos de esa lucha contundente contra la corrupción, una amenaza autoritaria enorme, inminente. Además que parece mundial. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos. Yo soy Reinaldo Castro Melgarejo, vengo de Papantla, Veracruz, México, donde fui tesorero municipal y pude estudiar la economía de los municipios en mi país. Yo soy autor de este libro, se editó en 2001, que se llama Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios para consolidar la gobernabilidad democrática. Y en mi país yo impulso el combate preventivo de la corrupción desde los municipios. Lo quiero decir con mucho respeto, lamento que el titular de Transparencia México no haya querido recibirme hasta ahora para platicar de este tema. Se han ocupado en prioridades de otros procesos y yo estoy esperando la oportunidad de poder participar. Estoy aquí en esta 8ª cumbre invitado por la peruana Silvia Guay y un
excelente grupo de trabajo que ella pudo convocar a través de redes en diferentes 12 países, 20 ciudadanos, incluso en Alemania. Y concluimos que mi propuesta, entre otras que también están las de ellos, es el derecho a ser informados, impulsar las reformas constitucionales necesarias en nuestros países para establecer el derecho a ser informados, que incluso sea posible ponerlo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19, que contempla el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, habla de que se debe el derecho ciudadano de recibir información. Pero es tan distante esto de tener que solicitar información, que ustedes conocen la parafernalia en la que nos meten los funcionarios públicos. Yo lo que planteo es que hay una reforma al artículo 28 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que precisamente sea incluido, porque dice el artículo 28 que todos ciudadanos tenemos derecho a tener un orden social y un orden internacional. Hoy en día no lo tenemos. No existe un orden social y un orden internacional que nos permita caminar hacia el futuro con esa confianza. Entonces yo lo que propongo, esta reforma, les ruego respetuosamente me permitan tener la oportunidad de compartirla. Si me permitieran con más tiempo lo haría ahora, pero esto es más detallado. Y con mucho gusto lo hago llegar a ustedes las conclusiones de nuestra coalición, la coalición 2, que la compañera Silvia Guay preside. Y en todo caso, les ruego respetuosamente que establezcamos una mentalidad abierta con reconocimiento a la aportación de los ciudadanos, no solamente de las ONGs. Y también lo digo con mucho respeto, pero necesitamos detenernos. Ustedes, todos los que participan en esto, tienen un apoyo de Transparencia Internacional, pero también está el apoyo de la Fundación de Sociedad Abierta. Esta sociedad abierta, esta fundación, tiene serios cuestionamientos en el mundo sobre el verdadero interés de participar en estos procesos. Yo no tengo nada contra el señor Sorón ni contra la fundación, al contrario, bastante aportado y algo bueno hemos avanzado. Pero necesitamos esta insaculación, este jaloneo, esto que decía, donde se cierra el círculo. Necesitamos participar los ciudadanos. Los ciudadanos somos mucho más que todas las ONGs. Y ojo, cuando dijo el señor representante de Perú, de Proética, que me daría mucha pena que Perú dejara, como decía la compañera de Venezuela, una declaración de Lima sin sabor a avance. Y yo la verdad le pido respetuosamente que me permita poner en sus manos las conclusiones de nosotros para que haga un esfuerzo porque quede en la Declaración de Lima la inclusión del derecho a ser informado para impulsar las reformas constitucionales en nuestros países. Yo con mucho gusto, yo tengo 35 años dedicado a esto. Quisiera compartirlo con todos. Muchísimas gracias. Reinaldo Castro Melgarejo, de Papantla, Veracruz, México. Sí, voy a tomar los dos puntos principales de lo que usted mencionaba. Nosotros hace mucho tiempo insistimos que los gobiernos locales son el germen de lo que después termina sucediendo a nivel estadual, provincial y después a nivel nacional. Y el caso de Argentina, los que conocen un poquito el caso de Argentina, saben que el modelo durante los 10 años kirchneristas, 12 años kirchneristas, fue un modelo extrapolado de la provincia de Santa Cruz. Exactamente lo que hicieron con la justicia en Santa Cruz pasó con la justicia a nivel nacional, la misma forma de llevarse por delante el Congreso de la Nación, lo hacían con el Congreso de la provincia, el manejo de la justicia, etcétera, etcétera. Con lo cual, indudablemente, el trabajo en gobiernos locales lo venimos destacando. Y sobre acceso a la información no tengo ninguna duda que todos los capítulos de Transparencia Internacional, no puedo contestar por el caso de México, que lo conocemos, nuestro capítulo de México que ha trabajado muchísimo por el acceso a la información, incluso llevando una campaña adelante muy exitosa, y el acceso a la información, y con los municipios, el acceso a la información está en la base de absolutamente todo el trabajo de Transparencia Internacional, con lo cual creemos que sí, que los dos puntos son esenciales y por supuesto que vamos a recibir toda la documentación que ustedes. Sí, bueno, yo me quería referir, bueno, por supuesto, todos los capítulos de América trabajamos a nivel municipal, bueno, casi todos,
No sé si, bueno, Brasil está empezando, ¿no? Pero todos trabajamos a nivel municipal. Le quiero aclarar dos cosas al señor Reinaldo. Nosotros hemos estado en conversaciones porque nosotros también coordinamos otra coalición, entonces hemos estado intercambiando, Silvia ha estado siempre, ¿verdad?, conversando en los grupos, con lo cual las propuestas las hemos intercambiado todos, ¿no? Pero quería aclarar dos cosas. Walter es miembro de una organización de la sociedad civil y lamentablemente creo que los gobiernos de América no le hacen mucho caso. Con lo cual nosotros vamos a impulsarlo y vamos a hacer todo esto, pero pues no decidimos, todavía no podemos decidir por los gobiernos. Y la otra cosa es que el trabajo de las organizaciones de sociedad civil es un trabajo que trata, intenta, y creo que en muchos lugares lo logra, ser la voz de los ciudadanos, pero son los ciudadanos los que forman las organizaciones, ¿no? En la mayoría de los casos, las organizaciones de sociedad civil responden a intereses colectivos, y con lo cual atienden en la mayoría de los casos las necesidades de los ciudadanos y respondemos nuestro interés en la defensa de los derechos de los ciudadanos. El centro de nuestra actividad es el ciudadano y eso no significa que lo estemos haciendo completamente bien y no significa que tengamos el poder para movilizar a los ciudadanos. Nuestro ámbito de impacto es mínimo con respecto a lo que hace falta movilizar, con lo cual todas las iniciativas son necesarias, la suya, la de todos y cada uno de los que estamos aquí, la de los medios de comunicación, la de los gremios profesionales, la de los sindicatos y todos los miembros que forman y conforman la sociedad civil. La sociedad civil es lo que no es público, entonces allí pues debemos caber todos y no hay nadie que tenga pues la potestad para levantar la bandera de representar a la sociedad civil, salvo que tenga un mandato explícito y directo. Yo quería agregar un tema, si me permiten, es que yo creo que estamos a las puertas de la reunión de cumbre y no es menor lo que se va a discutir. El tema de la corrupción, como decíamos antes, está matando a la gente, está impidiendo que la gente reciba sus medicinas, está impidiendo que el tren se termine, está impidiendo que el dinero que se definió para un objetivo específico se desvíe a los bolsillos de algunos privilegiados que están cerca del poder y tienen la posibilidad de pasar impunes y vivir y disfrutar de esos bienes. Con esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos que alzar nuestra voz a los mandatarios que van a estar en la cumbre y exigir que tomen en consideración todas las recomendaciones, que no es menor, que no pueden pasar por alto, que es urgente, que tienen que tomar medidas para acabar con la corrupción, por lo menos reducirla significativamente, que es urgente que desde estos espacios de confluencia de los estados, de representantes de todos nuestros estados, se tomen decisiones completas, profundas, que vayan a cumplir los objetivos que nos trazamos. Con lo cual no es solamente que estamos presentando un documento a ver si lo consideran, no, es una exigencia de urgencia, de acción de urgencia, en donde tenemos que sumar a todos y no es el espacio para dividirnos, para separarnos o para esperar tener resultados que vayan a beneficiar a una organización o a una red de organizaciones. Es el momento en que juntos vayamos a hacer las exigencias. Creo que las consideraciones que se han dicho aquí y que están en el papel de Transparencia Internacional pueden ser firmadas por todas las coaliciones. Nosotros hemos estado detrás de la discusión de casi todas las coaliciones y todas hemos estado de acuerdo con lo que presentan las demás. Algunas tienen énfasis en la niñez, en otras más en la justicia, pero en las demandas se sabe lo que hay que hacer y los gobiernos tienen que saber lo que hay que hacer y es el momento en que lo hagan. Quiero responder porque me olvidé la parte de cuando hablaba de OSF. No voy a hablar de OSF en particular, pero sí
muchas veces de lo importante que son esos apoyos para nosotros, de OSF, de la ANED, de otras organizaciones que trabajan con nosotros. En algunos casos les salvan la vida a aquellos que combaten la corrupción, los protegen, los sacan del país, los cuidan. La verdad que, por supuesto que hay que ir muy a los detalles, bueno, quiénes son los que financian, en qué forma lo hacen, de dónde salen los fondos, y todas las dudas son posibles, pero lo que tenemos enfrente muchas veces en materia de corrupción es muy grande, y el apoyo muchas veces de estas organizaciones es muy importante para nosotros. Me sentiría mal si no lo digo aquí en público. Muy bien, con eso creo que tenemos que tener cantidades de ocupación que el proceso lo que esperemos que efectivamente los gobernantes tengan la altura de lo que sus pueblos necesitan. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer al panel y a los conductores, los periodistas Patricia del Río y Augusto Álvarez Rodríguez, quien estuvo presente en la primera parte del diálogo. Ahora nos queremos invitar a una foto grupal aquí encima de mí. Sí. De la tela es de bajón. Bella, no te olvides. Pablo. Muchas gracias. Y ahora queremos invitar para las conclusiones y el cierre del evento a la señora Delia Ferreira, presidenta de la Junta Directiva de Transparencia Internacional. Muchas gracias a todos. Estamos excedidos en nuestro tiempo, así que voy a ser muy breve. Muchas gracias a los capítulos de Transparencia Internacional, los que están aquí, los que están sentados y muchos otros que no han podido venir. Un agradecimiento especial al coordinador de la región de las Américas, Alejandro Urizar, que no solo es un miembro de la familia, porque ha trabajado mucho en el capítulo de Guatemala desde hace muchos años, sino que ha trabajado mucho para que este documento tenga las características, la solidez y la fuerza que el documento tiene. Se podría hablar mucho, voy a ser súper sintética. Creo que es el momento de la acción. Es algo que se viene repitiendo, no solo se ha dicho aquí, sino que se viene repitiendo en foros internacionales. Tenemos las leyes, tenemos las convenciones internacionales, las oficinas anticorrupción, las oficinas especializadas en los ministerios públicos. Es hora de que se implementen esas normas, que se pongan en vigencia y que seamos más estrictos todavía en el monitoreo que realizamos desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la ciudadanía toda. Las organizaciones de la sociedad civil son ciudadanos organizados, eso es lo que son. Este reclamo tiene que ver con que nos hemos cansado de escuchar, y lo escuché cuando asumió el presidente peruano hace 15 días. Mi compromiso es con la lucha anticorrupción. Lo dicen todos los políticos, lo dicen todos los CEOs de las empresas multinacionales post-escándalo. Mi impresión es que entienden perfectamente qué es la corrupción, pero no entienden lo que significa compromiso. Compromiso no es solo decir discursos y aprobar leyes que se guardan en los anaqueles. Compromiso es trabajar seriamente, es ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, entre la conducta y el discurso público y la conducta y la acción privada de cada uno de nosotros y más de quienes tienen la responsabilidad que nosotros como ciudadanos les hemos dado. Son nuestros servidores.
no son nuestros jefes, son nuestros mandatarios. Les hemos dado el poder para que decidan y nos rindan cuentas. Y eso es el compromiso. Se ha hablado aquí de financiamiento de la política, de contrataciones públicas. Se ha mencionado al pasar el problema de los valores. Y tenemos que empezar a trabajar seriamente en la construcción de un sistema de integridad. Porque en realidad la última barrera frente a la corrupción es la integridad personal. La corrupción es un tango, se baila de a dos. ¿Qué pasa si uno dice yo no bailo? Ese punto es la integridad personal. Y a diferencia de otros movimientos sociales, nosotros nos hemos ocupado durante 30, 35, 25 años en crear las instituciones con un enfoque de el modelo racional de la toma de decisiones. Pero no hemos construido ciudadanos. Tenemos que empezar a educar en valores hoy, porque si no, dentro de 20 años, yo ya no voy a estar, pero las generaciones jóvenes de transparencia van a estar aquí y van a estar discutiendo lo mismo. Si no educamos en valores. Porque lo que se ha quebrado en nuestras sociedades, y eso determina la corrupción, la falta de confianza y demás, lo que se ha quebrado es un consenso valorativo básico sobre lo que está bien y lo que está mal. Y hasta que no reconstruyamos con claridad esos conceptos y empecemos a educar a nuestros jóvenes en esos valores y en ese sistema de integridad, no lograremos parar la corrupción. No es momento adecuado para enseñar sistemas de integridad el momento en que los funcionarios son electos, están en campaña o los jueces participan en el proceso de selección. Necesitamos que lleguen aprendidos a ese momento, que hayan internalizado los valores de un sistema de integridad. El otro problema que tenemos, y muchas de las preguntas estuvieron orientadas hacia eso, es la sustentabilidad de la lucha anticorrupción, de los esfuerzos anticorrupción. Tuvimos Mani Pulite en Italia, pareció el fin de la corrupción, 10 años después está Berlusconi. Tuvimos Collor de Mello en Brasil, financiamiento de la política, y ahora tenemos Lavallato y Odebrecht. Tuvieron Fujimori, y ahora tenemos otra vez un problema de corrupción. ¿Cómo hacemos que nuestra lucha sea sustentable y que los pasos que avanzamos los consolidemos? No podemos confiar solo en los campeones que luchan contra la corrupción. Hay que institucionalizar esos avances, porque luchar contra la corrupción es como un juego de ajedrez. Las negras, las piezas negras también mueven y también juegan y tienen mucho más recursos que nosotros y mucho más poder que todos nosotros. Entonces tenemos que consolidar cada paso que damos, aunque sea un pequeño paso. Y finalmente, el hilo conductor de todas las propuestas y de todo lo que venimos haciendo quienes luchamos contra la corrupción y lo que hemos escuchado hoy de los panelistas, del público, de los presentadores, se puede resumir en lo que yo llamo la fórmula de las 4 I en las luchas contra la corrupción. Lo que necesitamos es más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Si logramos avanzar en esos 4 caminos, habremos dado un nuevo paso adelante. Manos a la obra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la señora Delia Ferreiros. Quisiéramos
invitarla a tomarse una foto final para finalizar el evento con el panel, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, y con estas conclusiones vamos a dar fin a esta jornada. Queremos agradecer a los expositores, a los conductores y por supuesto la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Por favor.